Déjenme ver qué está pasando. Ok, la canción con esta notificación. Déjenme ver qué está pasando, que se trabó esto. Voy a dejar de compartir tantito. Ahí están viendo la presentación, muchachos. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar a platicar entonces de lo que es la programación orientada a objetos. A finales de los años 60 inicia lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos. Surge en Noruega y es a través de la aplicación Simula 67, la cual ya está programada a través de clases y subclases. Después, en los años 70, en lo que era el Xerox Park, en Palo Alto, California, se generó Smalltalk, que es el lenguaje, el primer lenguaje de programación y se le considera como uno de los lenguajes más puros. Recordemos que en Palo Alto, en California, se inició lo que era lo que hoy se conoce como el Silicon Valley, que era el lugar donde en Estados Unidos se tenía el mayor desarrollo en ciencias de la computación. Con Simula y SmartTalk quedó demostrado el ahorro de programación si las propiedades comunes a los objetos se programan una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder ahorrar mucho código cuando me migre a la orientación a objetos. Ustedes ya empezaron a trabajar con orientación a objetos. No lo mencionamos como tal el semestre pasado, pero ustedes ya crearon una clase, si lo recuerdan. ¿Cuál clase era? ¿Se acuerdan? Alumno, profe, sí se llamaba la clase. La clase alumno, exactamente. Ustedes ya empezaron lo que es la programación orientada a objetos de una manera transparente, en la cual ya crearon la clase alumnos y la cual tenía sus métodos y atributos e instanciaron objetos de la clase alumnos, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver más claramente. ¿Por qué tardó tanto en llegar la programación orientada a objetos? Bueno, uno, debido a las plataformas de trabajo existentes para ambos lenguajes que eran precarias. Esos lenguajes eran conocidos solo de las universidades. Y hasta 1980 se da a conocer SmartTalk, ¿sí? La gente consideraba que era un sistema de ventanas y no apreció lo que era el paradigma de la orientación a objetos. En los 80 se convierte en un lenguaje popular de desarrollo a través de los laboratorios Bell, los cuales ampliaron el lenguaje para que pudiera soportar el paradigma de la orientación a objetos. A esta ampliación del lenguaje se le llamó como C++ o C++. El paradigma de la orientación a objetos entonces empezó a llamar la atención. La gente lo podía aprender de un léxico ya conocido de la programación orientada a objetos. No se le invertía esfuerzo en aprender nuevos entornos ni lenguajes. ¿Sale? ¿Qué es este paradigma de la orientación a objetos entonces? Todo en el mundo es un objeto. Si nosotros vemos, por ejemplo, portavasos o posavasos, es un objeto. El ratón es un objeto. El lapicero es un objeto. Entonces, si todo en la vida está construido a partir de objetos que tienen ciertas características, ciertas propiedades y ciertas funciones, entonces, ¿por qué nosotros en programación debemos de estar alejados de esto? Entonces,
vamos a abstraer la programación hacia objetos, vamos a entenderlo todo como un objeto. ¿Sí? Retomando un poquito de historia sobre la evolución de la topología de los lenguajes, vamos a ver que la primera generación de lenguajes fue del 54 al 58 del siglo pasado. Yo tenía datos y subprogramas que accedían a esos datos. ¿Cuáles eran sus características? Había contenedores físicos o subprogramas. Los datos eran globales, es decir, todos los podían ver. Y esto era un error devastador. ¿Por qué? Porque en alguna parte del programa podíamos manipular la información que habíamos dejado guardada en otra subclase y modificarla, y por lo tanto ya no sería información verídica para la clase que la había generado. Los programas que se desarrollaron fueron Fortran, Alcol 58, COBOL, Flowmatic y PLV. A mediados de los 60 empieza a caducar la segunda generación de programas y a iniciar la tercera. A esta entonces se le agregaron las funciones a los subprogramas, ¿sí? El código finalmente fue reconocido como punto intermedio entre el problema y la computadora, y como consecuencia nace la abstracción procedural, es decir, generar procedimientos que me permitan tener un código más limpio. Se desarrollaron los mecanismos de paso de parámetros, que ustedes ya lo vieron. A una función se le pueden pasar parámetros, ¿sí? Se crearon los fundamentos de la programación estructurada y los métodos de diseño para la construcción de grandes sistemas. En este paso hacia la tercera generación se desarrollaron lenguajes que soportaban el alineamiento de sus programas, las estructuras de control, como lo son el for, el while, el do while, y el concepto de variables locales y globales, es decir, aquellas variables que solamente pueden ser vistas y usadas dentro de las funciones, que son las locales, y las variables globales que pueden ser vistas y usadas por todo el código. Los lenguajes que se desarrollaron fueron Fortran 2, Algol 60, COBOL y Lisp. Para los finales de la tercera generación de programas, que fue entre el 62 y el 70, ya teníamos la posibilidad de tener modularización de sus programas, ¿sí? Donde se podían generar partes independientes. Y aparecía la compilación separada lógica. ¿Cuáles son las características de estos lenguajes? Soportaban una estructura modular y tenían pocas reglas. Es decir, tenían más consistencia semántica referente a las interfaces del módulo. Y se desarrollaron programas como PI1, Algol 68, Pascal y Simula. ¿Cuál era la topología de estos lenguajes basados en objetos y orientados a objetos? ¿Qué se utilizaba la abstracción de datos para controlar la complejidad? El programa era representado entonces por una colección de objetos y clases. No existían datos globales y los datos y las operaciones eran colocadas a través de bloques lógicos, siguiendo el siguiente esquema. Yo tenía objetos, tenía mensajes que podían ser mandados entre unos objetos y otros, y cada objeto entonces tenía sus datos, que son sus atributos, y sus métodos. Y entramos entonces a lo que son la conceptualización de la programación orientada a objetos. Vamos a definir entonces primero un objeto. Un objeto va a ser un componente del mundo real que se transforma en el dominio del software, ¿sí? ¿Qué es esto? Es entonces un elemento, unidad o identidad real o abstracta, ¿sí? Porque podemos tener un objeto real como es un vaso y podemos tener un objeto abstracto como un centrifugador molecular A3, que se transforma en el dominio del software. Es decir, yo voy a tener una entidad que voy a poderla abstraer a código. Esto a través de un papel bien definido en el dominio del problema. ¿Qué podemos entender entonces como un objeto? Es una entidad que tiene un estado, un comportamiento y una identidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados? Son los valores de los atributos que identifican al estado objeto. ¿Sale? ¿Qué es el comportamiento? Las operaciones que tiene este objeto.
que es la identidad, el nombre que se le da a ese objeto. ¿Sí? ¿Cómo es la anatomía de un objeto entonces? El objeto va a poder tener el paso de mensajes, es decir, comunicación con otros objetos a través de sus funciones. Va a tener datos y va a tener métodos. Estos datos los vamos a conocer como atributos. Entonces, un objeto va a tener atributos, va a tener métodos y va a tener la posibilidad de enviar información a otros objetos del mismo tipo o de un tipo distinto. Vamos a entender entonces que para yo poder instanciar un objeto, necesito una clase de la cual depende este objeto. ¿Qué es una clase? Es una abstracción donde se agrupan atributos comunes de diferentes elementos. ¿Sí? Por ejemplo, la clase persona o la clase alumno. Ustedes son alumnos. Juanito Pérez es un alumno. ¿Sí? Pero entonces Juanito Pérez es un objeto de la clase alumno. ¿Sí? Un alumno es una entidad que va a tener un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, un número de control, una fecha de nacimiento y que va a poder asistir a clase, va a poder recibir calificación, va a poder entregar trabajos, ¿sale? Son los atributos y los métodos de la clase alumno. Pero esa clase alumno va a poder instanciar objetos. Juanito, Paquito, Luisito, Anita, Jacinta y Fernanda. ¿Sí? Esos objetos van a ser entidades instanciadas de esa clase. ¿Qué es una subclase? Es una abstracción que se especializa a una clase. Por ejemplo, la clase alumno es una subclase de la clase persona, ¿sale? Porque un alumno es una persona. Y entonces, si la clase padre es persona, yo voy a poder tener clases hijas como alumno, profesor, director, herrero, carnicero, jardinero, etcétera. Todos son personas, es decir, todos heredan características de la clase persona, pero va a haber ciertos atributos y métodos que van a ser diferentes del herrero al jardinero, por ejemplo, su indumentaria, su material, su careta de protección, sus guantes, etc. Por ejemplo, yo voy a tener una clase vehículo, ¿sí? Esta clase vehículo va a tener subclases o va a tener clases heredadas o hijas, las cuales serían vehículo de viento y vehículo motorizado, ¿sí? Y a su vez estas clases van a poder tener clases hijas, como vehículo de tierra, vehículo de aire y vehículo de agua, ¿sí? En este caso, aquí está al revés, perdón, se escribió al revés. Vehículo de agua va a poder ser de viento o motorizado. Vehículo de tierra va a poder ser motorizado y vehículo de aire va a poder ser motorizado, ¿sí? Entonces, las clases hijas van a poder heredar de una o más clases padre. Y ese es un concepto muy importante en la programación orientada a objetos que vamos a tener como herencia y polimorfismo. La herencia entonces es una relación entre clases, donde una comparte la estructura o el comportamiento definido con otras clases. ¿Sí? Vamos a poder tener una herencia sencilla, como que de la lista hereda la clase pila y de la clase pila hereda la clase cola, que lo vamos a ver en la unidad 4. Y la herencia múltiple, por ejemplo, que la clase mujer puede heredar o puede heredar a la clase empleado, la clase amante, la clase mamá, ¿sí?
Por ejemplo, la herencia múltiple. Yo tengo que el mexicano hereda de los mayas, de los tlaxcaltecas, de los españoles y de los aztecas, pero a su vez los españoles heredan de los árabes. Entonces, bajo ese concepto de herencia, un mexicano también va a tener ascendencia árabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un concepto de herencias de clases, ¿sale? ¿Cuáles son los conceptos claves entonces que vamos a estar manejando? Polimorfismo, abstracción, modularidad, encapsulación y persistencia. ¿Sí? Por ejemplo, en el concepto de jerarquización, que es una abstracción por especialización, vamos a ir de lo general a lo particular. Las características que forman parte de un concepto dentro de una clase. Según este ejemplo, por ejemplo, el Boeing 747 es un avión que es un vehículo de aire, que es un vehículo motorizado, que es un vehículo. ¿Sí? Entonces, de la clase vehículo, heredo el vehículo motorizado, que hereda a vehículo de aire, que hereda a avión y que instancia el objeto Boeing 747, que es un objeto de la clase avión, que hereda de vehículo de aire, que hereda de vehículo motorizado, que hereda de vehículo. ¿Sí? Esa es a grandes rasgos la teoría. Ahora, eh, imaginen que tienen un juguete, ¿sí? Por ejemplo, un G.I. Joe. ¿Sí? ¿Todos ubican un G.I. Joe o ya no les tocó? No, ¿qué es eso, profe? ¿No saben Sí, qué es un profe. G.I. Joe? ¿En serio? No. Yo sí lo ubico. Los G.I. Joe eran muñequitos de acción, eran figuras coleccionables de acción, por no decirles muñequitos o Barbies para hombres. Eran muñequitos como un Goku, a Goku si lo ubican, ¿no? Sí. Ay, O una Barbie, ¿sale? Entonces, imaginen que tenemos ese concepto, una Barbie y un Goku, ¿sí? Estos dos son juguetes, ¿sale? Entonces, la clase principal de herencia, ¿cuál sería? Su clase de más arriba. ¿Cómo le llamarían a esa clase? Hasbro. Hasbro es una marca, ¿no? O sea, solamente Hasbro podría crear muñequitos y Barbies. ¿La clase principal no sería juguete? Sería la clase juguete, exactamente. Yo tengo una clase principal que es la clase juguete. ¿Cuáles serían las clases que podrían heredar o construirse a través de la clase juguete? Clase juguete, ¿a quién le heredaría? Los tipos de juguete, ¿Cuáles serían los tipos de juguete, Heredia? carritos, muñecos de acción, Barbie, pistola, Peluches, peluches. bloques, juegos de mesa, montables, ¿sí? Entonces, los carritos montables, las bicis, los eléctricos, ¿ok? Entonces, yo puedo empezar a jerarquizar que ese juguete va a poder tener distintas características. ¿Por qué? Porque es muy distinto un oso de peluche a una Barbie o a un set de construcción de Lego o a un set de Playmobil, ¿sale? Ok, supongamos que ya tenemos esas características y decimos, bueno, el juguete que yo tengo es un Goku o una Barbie. Si yo ya definí la clase juguete y la clase muñeco, por ejemplo, hay distintas clases de muñecos, ¿no? Tenemos los juguetes, las figuras de acción, las Barbies, y habría otra clase de muñeco.
Las figuritas esas coleccionables como los que hace Nintendo. ¿Ok? Figuras coleccionables. ¿Habría otra subclase de muñecos? Ernesto, Los peluches Madeleine. cuentan como muñecos. No, porque ya tenemos una subclase de peluches. Y en la subclase de peluches podrían entrar los que sean, no sé, marionetas, son peluches, los peluches como tal, pues no sé cuántas clases de peluches haya o cómo se podrían caracterizar, por osos, por otras figuras, por tamaños, no sé. Pero en la clase de muñecos que estamos yéndonos por ese camino, habíamos dicho figuras de acción, Barbies, que dentro de las Barbies podrían entrar todas las Barbies. Hay otros muñecos que no son Barbies, por ejemplo, los Los nenucos, los bebés. bebés, ajá, que podríamos llamarle nenuco bebé. Puede ser bebé porque creo que nenuco es una marca, ¿sale? Entonces tenemos figuras de acción, Barbies, coleccionables, bebés. ¿Hay otro? Podrían ser los muñecos infantiles, ¿sale? Estos de que son como para niños chiquitos, que no son ni Barbies, ni figuras de acción, ni coleccionables, son como figuras para niños chiquitos, como de Fisher Price y cosas de ese tipo. Siguen siendo muñecos, pero pues no entran en esas categorías, ¿sale? Supongamos estas categorías, ¿sale? Figura de acción, coleccionable, Barbie, bebé y y infantiles, ¿sale? Yo ya tengo las características. ¿Por qué? Porque una figura de acción, sea un Goku, sea un superhéroe, sea uno de Star Wars, sea un G.I. Joe, sea un Action Hero, o sea uno de esos que venden en ahorrera de marca no sé qué, como soldados, ¿sale? Todos son como figuras de acción, todos entran de esa categoría. ¿Por qué? Porque son muñecos que tienen movilidad en sus articulaciones, ¿sí? Por lo menos se mueven brazos y pies. Algunos se mueven las articulaciones como los codos y las rodillas, ¿ok? De las Barbies, por ejemplo, no sé, pero creo que solamente se mueven piernas y hombros. No tienen las Barbies articulables los codos, o la mayoría no. Entonces, de esas, como que cualquier Barbie, o sea, cualquier muñeca característica estilo Barbie humanoide, como pueden ser las marcas Barbie o otras marcas que hay por ahí en el mercado, unas que tienen la cabeza más grande, otras que tienen la cabeza de tamaño al cuerpo, ¿sí? Pero todas siguen ese concepto de muñeca Barbie, por llamarle de algún tipo, ¿sale? Entonces esas clases ya serían las últimas clases, las clases de más abajo de la jerarquía. Y yo entonces ya puedo instanciar un objeto. Por ejemplo, un objeto de la clase Barbie sería la Barbie doctora. Un objeto de la clase bebé sería el nenuco come y defeca. Un objeto de la clase figura coleccionable sería el Super Mario, ¿sí? Una clase de la figura héroe de acción sería, por ejemplo, un caballero del zodiaco, ¿sale? Mew de Aries, versión, no sé, o Goku, Ultra Instinto, ¿no? Ya tengo entonces un objeto instanciado de esa clase. Y ese objeto va a tener ciertas atributos y métodos que son de la clase. Por ejemplo, la clase juguete va a tener ciertos atributos como lo es tamaño, material, ¿sale? Chico, mediano, grande, pequeño, no sé. Material, metal, plástico, tela, ¿sí? Después, la clase, por ejemplo, muñeco, va a tener ciertas características propias de un muñeco, ¿sale? Como lo es número de extremidades,
número de extremidades con movimiento, ropa, que puede ser un campo sí o no, ¿ok? Y dentro de cada una de las clases heredadas de muñeco, que sería héroe de acción, bebé, Barbie, va a tener ciertos atributos, ¿sí? Ese héroe de acción va a ser de un material que va a heredar desde la clase juguete y va a tener la posibilidad de tener ropa o no, porque puede ser que tenga ropa intercambiable de algún material, o puede ser que venga ya vestido, por decirlo así, no se le pueda cambiar. ¿Ok? Entonces, puede tener vestido sí o no, o ropa sí o no. Ese campo ropa lo hereda de la clase muñeco, como el campo material de construcción lo hereda de la clase juguete. Pero este héroe de acción va a tener, por ejemplo, un campo que es propio de él y que no es de Barbie, ni es de muñeco, ni es de bebé, ni es de figura coleccionable. ¿Sale? Como podría ser serie a la que pertenece. ¿Sale? Porque regularmente los muñecos de acción pertenecen a una serie. Marvel, DC Comics, G.I. Joe, Saint Seiya, no sé, ¿sale? Y las Barbies, por ejemplo, van a tener algún atributo propio que no lo tienen ni los héroes de acción, ni lo tienen los bebés, como podría ser zapatillas, ¿sale? Y los bebés, por ejemplo, van a tener atributos que no tienen los demás, por ejemplo, come, sí o no, hace pipí, sí o no, porque hay unos bebés que hacen esas funciones, como los nenucos, ¿sale? Entonces, cada uno de esas subclases va a tener atributos y funciones heredadas de una clase padre, pero también van a poder tener las propias que no comparten con los otros herederos de esa clase padre. ¿Más o menos se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Siguiendo esta primera introducción, la tarea, las voy a poner para acá, para que la vean, está ahí en su campus virtual, nos dice que para el sábado 13 de marzo, ustedes ya tenían que haber subido a el espacio de tareas, clase juguete, un documento en el formato de reporte que ustedes ya tienen del semestre pasado, donde van a tomar algún juguete que quieran, o que tengan a la mano, que tengan en su casa, sale que consigan. Y van a hacer un diagrama arborescente, ¿sí? Desde la clase juguete, después las siguientes clases que fueron muñecos, peluches, montables, bloques, etcétera, etcétera, ¿sale? Y van a generar el diagrama de cómo va a ir heredando, ¿sale? Y van a crear su primera clase. Ustedes ya tienen como referencia la estructura de clase que crearon el semestre pasado, de alumno, ¿sí? ¿Y se acuerdan que esa clase alumno tenía atributos? ¿Se acuerdan de los atributos de la clase alumno? No. ¿No? ¿Quién sí Sí. se acuerda que nos lo pueda decir? Era lo de edad, género, Ajá, número de control, exacto. bueno, a veces y el nombre. Ok, esos atributos son características, ¿de acuerdo? Una característica de un alumno pues era un nombre, un número de control, un género, ¿sale? Entonces van a crear su clase, juguete, su clase peluche, su clase marioneta, por ejemplo, o
o estos que les meten pues la mano, no sé cómo se llaman, son marionetas, son títeres, ¿sale? Y entonces van a empezar a crear los atributos de esas clases hasta llegar a la de su juguete, ¿ok? Y van a crearle sus métodos. ¿Qué son los métodos? ¿Alguien se acuerda qué son los métodos que platicábamos el semestre pasado? Son como las acciones que puede hacer un objeto. Son las acciones, efectivamente. Entonces van a ser los atributos de esa clase y sus acciones o métodos. Por ejemplo, del nenuco, ¿cuál sería una de sus acciones? Comer, ¿sale? Porque hay algunos nenucos que les das la mamila y sí succionan el líquido de la mamila. Y esos mismos nenucos tienen otro método que es hacer pipí. Porque esos nenucos, pues después de que se toman el agua, la sacan por un orificio simulando que están haciendo pipí. ¿Sale? Si yo, por ejemplo, tengo un muñeco de Woody, Woody el de... Ese sí lo deben de conocer, el de Toy Story, que le jalabas la cuerda y decía una palabra, ¿sale? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Entonces, un método de ese juguete Woody, o de ese, por ejemplo, ese muñeco entraría en una categoría distinta, no es un muñeco de acción, sino es un muñeco parlante, por ejemplo. Entonces, ese muñeco parlante va a tener la característica de hablar, ¿sale? Ese método de hablar no lo tiene ni el muñeco de acción, no lo tiene Barbie, a lo mejor un peluche sí tiene el concepto de hablar, y entonces yo podría generar una subclase que sea muñeco parlante, y dentro de muñeco parlante sí puedo heredarle o traerme la línea de herencia desde los peluches, ¿sale? Porque hay peluches que les apachurras y te dicen, hola, o te quiero, ¿sí? Entonces, hay que construir este proceso de clases juguete. Más o menos queda claro lo que quiero que hagan. Sí. Sí. Sí, ok. Pero, profe, Ajá. en el programa, ¿cómo se va a hacer? ¿O cómo? No se va a hacer en ningún programa, lo van a hacer en una hoja, en No su vamos a libreta. dibujar. Ah, muy bien. ¿Mande? Se va a dibujar, o sea, van a hacer un diagrama. Ahorita Muy bien. todavía no vamos a programar nada. Estamos en el Perfecto. proceso de conceptualización. Lo que quiero es que en una hoja de reporte, en la computadora, a mano, como a ustedes se les haga más fácil, ¿sale? Hagan ese esquema. Un esquema jerárquico como un árbol de herencia, ¿sale? Arriba un cuadrito con la clase juguete, donde a un ladito de la clase juguete le van a poner de ese cuadrito, donde pongan juguete, van a ponerle sus atributos y sus métodos, y después van a heredar como un árbol, como las ramas de un árbol. De juguete le heredo a muñeco, a montable, a peluche, a bloques de construcción, a juegos de mesa. Profe, Y, sí, ¿y también vamos a anotar los atributos de los demás juguetes o solo del primero? vas a anotar los atributos del juguete que tú quieras, pero bajo esa línea de herencia, ¿sale? Sí vas a hacer o sea, el diagrama sí va a tener por ejemplo, de juguete hereda a muñeco, montable, peluche, bloques de construcción y juegos de mesa. Si tú, por ejemplo, lo vas a hacer de peluche, ahora te vas por el lado peluche y desarrollas esa línea, ¿sale? Ah, sí. O sea, ya Profe, no vas a desarrollar la línea de muñecos de acción, no vas a desarrollar la línea de juegos de mesa. Desde las primeras dos líneas que debes de tener a fuerzas es la de juguete y la categorización jerárquica de los juguetes, como les dije. Pueden agregar más si se les ocurren más, ¿vale? Muñecos, peluches, montables, bloques de construcción, juegos de mesa, y si se les ocurre otra cosa, pues la ponen ahí. Por ejemplo, pistolas.
¿no? De las de Nerf y ese tipo. No entra, es una categoría de juguete, que hereda de juguete, pero distinta a las demás, no cabe ninguna de las otras. Entonces es otra de la segunda generación de clases, ¿sí? Entonces, si yo tengo una pistola Nerf de cañón RX-45, entonces lo que voy a desarrollar es ese lado, y dentro de pistolas de Nerf, yo voy a poder tener pistolas, ametralladoras, no sé, y pistolas de agua. Y entonces, si la mía es una pistola, así simple, o si es una ametralladora acá, mamalona, grandota, pues entonces yo me voy a uno de los dos, me voy por pistola o me voy por ametralladora. Y no describo pistola, sino describo ametralladora. Según el camino que yo vaya siguiendo, voy a ir describiendo más. Pero por lo menos sí debo de tener la clase juguete y anotadas en esquema, sin describir sus atributos, pero sí en esquema, todas las caracterizaciones de la segunda línea de juguete. ¿Sale? Y de ahí ya me voy a ir bajando, y conforme me vaya bajando, sí tengo que ir poniendo los atributos y los métodos de las clases donde yo vaya bajando hasta llegar a la última clase donde ya voy a poder instanciar el objeto. Si yo estoy haciendo una Barbie, pues hasta que llegue a Barbie, pasando por muñeco, etcétera, etcétera, ya voy a poder instanciar el objeto Barbie Doctora. ¿Sale? Profe, una ¿Se pregunta. entiende entonces? Sí. Por ejemplo, lo vamos a hacer en Word, tengo entendido. ¿Podemos utilizar alguna de las plantillas de, por ejemplo, de una línea de tiempo para poder hacerlo? ¿O todo lo tenemos que hacer con formas? Sí. Como a usted se le antoje, Ok, gracias. no hay ningún problema. Lo puede hacer con un software de creación de mapas. Lo puede hacer en una hoja blanca y a mano. Lo puede hacer en PowerPoint. Lo puede hacer en lo que guste. No hay un estándar, ¿sale? Si se les hace más fácil hacerlo a mano y colorear los cuadritos así en una hoja, o si creen que no les cabe en una hoja, en una cartulina, para que lo puedan hacer así en grande y no se les vea todo junto, como ustedes gusten. ¿Sale? El módulo está configurado ahorita para que en esa tarea me puedan subir cualquier tipo de archivo. Me pueden subir un PDF, me pueden subir un Word, me pueden subir una presentación de PowerPoint, me pueden subir una fotografía. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. Háganlo como a ustedes se les facilite más. Solamente háganlo. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe. Hasta el momento todo bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, pues feliz inicio de semestre. Nuestras clases van a ser martes y jueves, en el horario que ya está establecido, todos los días con la misma clave. Se va a pasar lista, porque pues ahora sí nos lo exigen, porque pues no sé, son las nuevas políticas institucionales y pues tenemos que acatarlas, ¿ok? Entonces, sí no se les va a condicionar calificación por las asistencias. Recuerden, yo nunca les he dicho, si no están presentes en la clase en línea, no les voy a dar derecho a calificación, una cosa así. Si pueden estar, qué bueno, yo me gustaría que estuvieran. ¿Por qué? Pues para que vayan entendiendo. Vamos a hacer cuestiones programáticas mucho más complejas que el semestre pasado. Ahora sí nos vamos a meter de lleno a programar cuestiones más fuertes, basándonos en lo que ya aprendieron, y va a ser el doble de complicado de lo que fue en primer semestre, porque así lo marca pues el mismo proceso, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que estén atentos, sobre todo porque si ven el video, pues está chido, pero si no están en vivo, pues no pueden preguntar dudas, ¿sale? Luego es más difícil entender las cuestiones si no disipan sus dudas. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos el día jueves. Hasta Nos luego, vemos. muchachos. Hasta luego. Nos vemos. Vamos, profe. Luego.